Salut a tous, soy Lu y en este video les voy a explicar cómo aprendí español y cómo llegué a este acento. Así que nada, empezamos. Después de subir los videos, leí comentarios de gente diciéndome que no era francesa, que era una argentina que creció en Francia, pero no soy francesa y les voy a explicar cómo aprender español rápido. Ahí te pregunto, ¿cómo fueron tus comienzos con el español? ¿Dale? Ok, ¿para qué tengo que hablar? ¿Cómo empezaste con el español? Y empecé en el colegio porque en Francia se puede elegir un segundo idioma entre el alemán y el español, y yo elegí español porque se parecía más al francés que el alemán. Entonces nada, elegí el español y ahí empezamos a aprender las bases, tipo cómo te llamas, todo eso, con acento neutro obviamente. Y sentía que no mejoraba porque siento que el sistema educativo no es adecuado para aprender un idioma, que siempre aprendemos cosas que no vamos a usar para hablar con una persona nativa. Entonces, durante varios años sentía que no mejoraba. Empecé a mejorar realmente cuando llegué a la universidad. Cursaba una carrera de lenguas extranjeras y tenía muy buenos profes. Y ahí sentí que mejoraba rápido. Encima, en ese momento empecé a hablar con gente nativa de Latinoamérica. En 2020 empecé a hablar con Rodrigo y ahí sentí una mejora de verdad. Hasta empecé a tener un acento nativo. ¿Y en qué años vos sentías que estudiabas pero no podías mejorar tu nivel? Y desde que empecé a estudiar español, en 2014, algo así, hasta llegar a la facultad, 2019-2020, ahí sentía que aprendía cosas, pero que en una conversación claramente no podía mantener una conversación con una persona nativa. Entonces, bueno, es un poco frustrante, pero después cuando empecé a hablar con nativos, ahí sí empecé a mejorar muy rápido. ¿Qué diferencias sentías con los profesores de la secundaria o del colegio con los profesores de la universidad? En el colegio sentía que nos enseñaban frases como de presentación nada más. En la facultad, los profes se enfocaban en ayudarnos a poder mantener una conversación por varios minutos. Siempre nos decían lo mejor sería descargar una aplicación para aprender un idioma, hablar con gente nativa, porque si se quedan entre franceses nunca van a poder mejorar y aprender el idioma y aprender palabras del lunfardo, cosas así. ¿Cómo hiciste y por qué llegaste a ese acento argentino? Igual siento que todavía puedo mejorar bastante, pero nada, todo viene con la práctica. Empecé a hablar con Rodrigo en 2020 y ahí tenía acento francés a full y hasta me daba vergüenza porque, no sé, tenía un acento muy fuerte y no me gustaba. Y nada, todo viene con la práctica, la verdad. Cuando empezamos a hablar, como decía, tenía un acento francés muy fuerte y de a poco empecé a tener un acento menos marcado y empecé a aprender también palabras de la jerga argentina, y también cuando él me mandaba audios trataba de copiar un poco su acento. Al mismo tiempo miraba novelas argentinas como Las Estrellas, que me encantó. Y lo que hacía era repetir las frases que se iban diciendo en la novela. Así que eso me ayudó un montón y en 3 meses llegué a tener un acento parecido al acento argentino. Pero nada, fue cuestión de práctica y todavía lo estoy haciendo porque siento que puedo seguir mejorando y nada, para mí fue la solución para tener ese acento. ¿Y qué te gusta del acento argentino que vos empezaste a elegir ese camino de elegir hablar como un argentino? Pregunta difícil. Nada, siempre me gustó el acento argentino porque suena muy diferente y se parece bastante al acento italiano y me encanta Italia también. También me parece bastante fácil de imitar porque poner el acento español en general de Madrid, por ejemplo, a mí me cuesta mucho imitarlo y entenderlo. Para mí es un acento que no puedo imitar, mientras que el acento argentino tiene como características
típicas, como todo eso, y para mí es muy fácil imitarlo. Primero eso, y encima me gusta mucho cómo hablan, mucho con las manos, todo eso, y es algo que me gusta mucho. Depende de cada uno, ¿no? Seguramente hay gente que prefiere el acento mexicano, el acento venezolano, todo eso. Es una cuestión de preferencias. A mí me gusta mucho el acento argentino y quiero hablar como una persona nativa. ¿Sabías cosas de Argentina antes de empezar a hablar conmigo? La verdad que no, porque en Europa los medios de comunicación nunca hablan de Latinoamérica, y si hablan de Latinoamérica es para contar cosas de narcotráfico, todo eso. Es mi punto de vista, pero cuando hablo con gente siempre sale lo mismo. Las cosas tipo la pasión que los argentinos sienten por el fútbol, las empanadas, el asado, todo eso, el membrillo, esas cosas, ni sabía de su existencia. Fue cuando empecé a hablar con Rodrigo que me enteré de su existencia y que me di cuenta que la cultura argentina tenía cosas muy típicas que no existen en otras culturas. La gente en la calle, cuando le decís que sos francesa, ¿te creen? Y siempre me dicen, ¿pero cómo llegaste a ese acento? Y nada, todo viene con la práctica. Es la frase que voy a seguir diciendo porque es la verdad. Si uno quiere tener un acento, quiere imitar un acento, hay que practicar todos los días, varios minutos por día, y con eso se puede llegar a un nivel bastante alto. ¿Qué le recomendarías a alguien que está aprendiendo español y quiere hablar con acento argentino? En general, para imitar un acento nativo, lo que hay que hacer sí o sí es descargarse una aplicación para hablar con gente del país que queremos, porque si no, las palabras, la jerga, todo eso, es imposible aprenderla sin conocer a un nativo. Así que sí, lo más importante es conocer a una persona nativa y hablar con ella todos los días, todo el día, como yo hice, y así se puede. Esta pregunta es buena. Si en un trabajo de la universidad tenés que hablar en español, ¿hay algún problema si hablas con el estilo del acento argentino? En la facultad ahora no creo, o sea, sí mi acento llama la atención obviamente. Por ejemplo, si en el colegio cuando rendía un examen y que conjugaba, bueno, no tenía acento argentino en ese momento, pero si conjugaba con cómo se conjuga en Argentina, ahí sí los profes me hubiesen dicho que está mal, que hay que conjugar como con la conjugación tradicional, ¿no? Así que, bueno, ahora no es un problema en la facultad, pero podría ser si tengo que conjugar cosas y todo eso. ¿Crees que tener el acento argentino te facilita a relacionarte con la gente del país? Estoy segura de eso, porque la gente siempre se sorprende y para bien, obviamente. Pero eso funciona con todos los países. Si uno tiene el acento del país, obviamente que la gente nativa se va a poner feliz, ¿no? Yo ahora estoy en Buenos Aires y me siento como una más por el acento que tengo, porque la gente me trata como una argentina y es lo que me encanta. Y por eso me parece muy importante tratar de imitar el acento del país, porque la gente te trata como uno más y ahí se disfruta mucho más. ¿Crees que por ser francesa y tener acento argentino puede haber gente en otros países de habla hispana que se puedan sentir mal o que no entiendan por qué elegiste este país para hablar así? O quizás que te aparten por hablar diferente. Polémico eso, pero sí. Yo me di cuenta cuando estaba en México que los argentinos tienen mala fama en Latinoamérica. Y cuando estaba en México ya tenía acento argentino. Un día un mexicano me dijo, ¿pero por qué tienes ese acento? Si los argentinos son soberbios, deberías tener el acento mexicano que tenemos acá. O ponerle cuando usaba palabras del lunfardo argentino, él me decía, esta palabra no se usa acá, tienes que usar esto. Pero si yo ya tengo el acento, ¿por qué debería cambiar? Porque estoy en México.
Así que nada, ahí sí me sentí un poco diferente porque en México en ese momento, pero también me imagino que debe pasar lo mismo en otros países, te tratan como una argentina y a veces puede ser un problema con algunas personas, ¿no? Pero globalmente no tuve problemas con eso. ¿Sentís que la manera de hablar, el acento, el idioma, la forma, cambia la forma de ser de las personas? Por ejemplo, comparando a la gente de Francia y la gente de Argentina. La verdad que sí, son dos mundos distintos. Acá la gente habla como los italianos, habla muy fuerte, habla con las manos, todo eso. En Francia la gente es más fría, hay mucho silencio en las calles y se respeta mucho eso. Acá hay mucho quilombo en las calles. Así que sí, son dos mundos distintos y yo creo que a una persona que no está acostumbrada al ruido y todo eso, una persona de Francia, de París, por ejemplo, o del campo francés como yo, la primera vez que llegué acá me sorprendió el ruido, pero eso es algo de Latinoamérica en general. México me pareció más ruidoso que Argentina, pero sí, generalmente Latinoamérica es mucho más ruidosa que Europa y puede ser difícil para una persona europea. Y como para ir terminando la entrevista, ¿te quedarías a vivir acá? Sí, me siento muy bien acá. Siento que la vida me corresponde, que la personalidad de los argentinos me corresponde también. Lo que obviamente no me gusta es la economía acá, que es muy complicado porque yo como Europa me cobran la euro oficial y entonces tuve que venir acá con bastante efectivo y es complicado porque en Europa se paga todo con tarjeta. Por más que compremos algo por 5 euros, se compra con tarjeta y para mí es muy complicado usar efectivo todo el tiempo. Estar con un montón de billetes, eso es lo malo de Argentina. Pero bueno, en general la vida acá me encanta, la comida, todo eso me encanta, así que sí, me imagino la vida acá, sin problema. Bueno gente, eso fue todo, gracias por mirar el video y nada, en un próximo video Rodrigo va a hablar en francés, yo le voy a hacer preguntas y todo eso, así que va a ser gracioso. Gracias por mirar el video y chao, un saludo. Salut.